Hola, buenas tardes. Muy bien, pues ahorita vamos a revisar el tema de primeros estadios o primeras etapas del desarrollo. Este tema es un tema muy importante, es fundamental para entender todo lo que va a pasar el resto del semestre, entonces te voy a pedir que pongas mucha atención. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Bueno, si tú recuerdas, déjame le hago un poquito zoom aquí a esta imagen. Si tú recuerdas la clase pasada que vimos fecundación, es como si fuera una serie, ¿no? En el capítulo pasado vimos que el espermatozoide terminó de fecundar al ovocito, ¿verdad? Al ovocito secundario tenido en metafase 2, que una vez que fue fecundado, reanudó su meiosis 2, formó un pronúcleo haploide que se unió junto con el pronúcleo haploide masculino que transportaba el espermatozoide. Este proceso, acuérdate que se llama anfimixis, y una vez que ocurre la anfimixis y se fusionan ambos pronúcleos, decíamos que teníamos una nueva célula resultante que recibe este nombre, ¿no? Cigoto, ¿ok? Entonces, yo ya te había dicho algunas características del cigoto durante la clase pasada, vamos a recordarlas. Para empezar, ya sabes que el cigoto es la célula resultante de la anfimixis, así te lo debes de aprender, ¿ok? Ahora, otra cosa, acuérdate que el cigoto, después de la fecundación, es una célula que sigue siendo rodeada por la zona pelúcida y por los cuerpos polares, ¿ok? Acuérdate que estas son estructuras que las encontrábamos en el folículo, ¿verdad? En el folículo ovárico, rodeando al ovocito. Bueno, actualmente en el cigoto estas estructuras siguen estando presentes, ¿ok? Solamente que ahora están rodeando a esta nueva célula hija. No se te vaya a olvidar. Esto es indispensable ya que esta zona pelúcida nos va a ayudar a contener a las células resultantes de la división de este cigoto, ¿ok? Eventualmente la zona pelúcida y los cuerpos polares se van a perder una vez que el embrión ya haya llegado a la cavidad uterina, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el cigoto ya sabes que es una célula que va a empezar divisiones mitóticas, es decir, la meiosis ya la dejamos atrás, ¿ok? Ahora vamos a empezar con pura mitosis, divisiones mitóticas, esa es una. Y además es una célula que es totipotente, es decir, que puede formar a todos los tejidos del cuerpo humano y además a los tejidos extraembrionarios, es decir, a la placenta, al cordón umbilical, entre otros anexos embrionarios, ¿ok? Entonces acuérdate que esa es su característica principal, ¿no? La totipotencia, ¿ok? Entonces, ahora, este cigoto va a empezar a dividirse por mitosis y a estos procesos en los que se va dividiendo y va formando nuevas células hijas, les llamamos divisiones de segmentación, ¿ok? Entonces, tras la primer división de segmentación, obviamente este cigoto se va a dividir, va a formar dos células hijas y estas dos células hijas resultantes de la primer división de segmentación reciben el nombre de blastómeras, ¿ok? Entonces, las células que vayan resultando de estas divisiones, ¿cómo les vamos a llamar? Les vamos a llamar blastómeras, ¿ok? A cada una de ellas. Entonces, empezamos con la primera división de segmentación y ahora pasamos por la llamada etapa bicelular aproximadamente en el día 1, ¿ok? Después de la fecundación. Entonces, más o menos para unas 24 horas vamos a encontrar un embrión, un producto que está conformado solamente por dos células. Estas dos células, acuérdate que se llaman blastómeras, ¿ok? Y es muy importante algunos puntitos que debes de recordar de esta etapa, de la etapa bicelular. Uno muy importante es que la totipotencia se sigue conservando, ¿ok? Estas dos células hijas, estas dos blastómeras, siguen siendo blastómeras totipotentes, ¿ok? Esto da lugar a que si en algún momento la zona pelúcida se llegase a romper antes de tiempo, algunas de estas blastómeras, ¿ok? Una, o en este caso que son cuatro, cualquiera de ellas, puede irse a implantarse en alguna otra zona, puede irse a formar un nuevo ser cada una por el hecho de que son totipotentes, ¿ok? Y esta es una explicación de la formación de gemelos idénticos, ¿ok? Aunque hay otras explicaciones, esta es una de las teorías de formación de gemelos idénticos, ¿ok? Que se separen las dos blastómeras, ¿ok? O cuatro o tres blastómeras, alguna de ellas se separe y se vaya pues, por allá a otro lado a formar un nuevo ser totalmente idéntico, ¿ok? Entonces, esto puede dar lugar a la formación de gemelos. Por eso es importante recordar que siguen conservando la totipotencia, ¿ok?
Entonces, son células que son totipotentes, se dividen por mitosis, cada una se llama blastómera, ¿ok? Son cositas que ya mencionamos. Y algo también muy importante, a lo mejor no le pusiste demasiado hincapié cuando leíste el tema, y es que en tu primer tema, el de generalidades, te hablan sobre los ejes del embrión, ¿ok? Y ahí en el tema de generalidades te hablan sobre en qué etapa se define cada uno de los ejes del embrión, ¿ok? Entonces, si tú recuerdas, tenemos un eje anteroposterior que va de la cabeza a los pies, también le llaman cráneo caudal, ¿ok? Tenemos un eje izquierda-derecha, ¿verdad? Un eje izquierda-derecha y tenemos un eje dorso-ventral, ¿ok? Entonces, cada uno de estos ejes se van a definir en etapas distintas del desarrollo embrionario, pero son etapas muy tempranas, ¿ok? Empezamos con el primer eje, que es el eje anteroposterior, y se va a definir en la etapa bicelular, ¿ok? Entonces, el eje anteroposterior sí se define en la etapa bicelular y es gracias a la posición de los cuerpos polares, ¿ok? Aquí no nos vamos a meter en detalles, en algunos libros sí te explican, ¿ok? Lo que ocurre es que trazas ciertas líneas imaginarias, ¿no? En relación a cómo y en qué dirección se están dividiendo estas blastómeras y cómo están posicionados los cuerpos polares, y es así como logras llegar a determinar cuál es el eje antero-posterior o en dónde se ubican o dónde va a ser la futura región craneal y la futura región caudal. Lo que tú debes de saber ahorita y te debes de quedar para el examen es que en la etapa bicelular se va a definir el eje antero-posterior, ¿ok? Y eso no se te puede olvidar. Y así te quieres clavar un poquito más. Gracias a que se define, gracias a la posición de los cuerpos polares, ¿ok? Ahora, estas divisiones de segmentación continúan. Y un dato muy importante que hay que conocer sobre ellas es que estas divisiones son asincrónicas. Es decir, primero se va a dividir esta célula, primero se va a dividir esta, ¿verdad? Primero se puede dividir esta, primero se puede dividir esta y luego esta, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a encontrar números pares de células debido a que esta división pues es asincrónica, de tal manera que podemos llegar a encontrar alguna etapa tricelular antes de esta etapa de cuatro células, ¿ok? Y eso parece un dato tonto, ¿verdad? Pero es algo que te preguntan. Ya sabes que todo lo que parece así como tonto o que parece así como que no le pongas mucha atención a eso, te lo van a preguntar en lo de verdadero y falso, ¿ok? Entonces acuérdate que las divisiones son asincrónicas, ¿ok? Eso no se te puede olvidar. Ahora, durante estas divisiones, pues como te decía, vamos a encontrar una etapa donde encontremos tres células, cuatro células, cinco, seis, siete, hasta ocho células, ¿ok? Entonces, una vez que llegamos hasta ocho células, es decir, después de la tercera división de segmentación, tomando en cuenta que la primera división te da dos células, la segunda te da cuatro células y la tercera te da ocho células, ¿ok? Entonces, una vez que concluye la tercera división de segmentación, vamos a tener un embrión conformado por ocho blastómeras, ¿ok? Y un punto muy importante es que hasta aquí llega la totipotencia, es decir, esas ocho blastómeras son las últimas en ser totipotentes. A partir de las siguientes divisiones, estas blastómeras o estas células hijas resultantes van a pasar por un proceso de restricción, ¿ok? Acuérdate que este proceso de restricción se refiere a nada más ni nada menos que quitarle potencia celular a una célula, ¿ok? Entonces, esta célula que era totipotente o estas ocho células que eran totipotentes pasan por un proceso de restricción y pierden la totipotencia, ¿ok? Es muy importante que te acuerdes de eso. Bueno, comienzan a perder la totipotencia, pero se siguen dividiendo, ¿no? Estas blastómeras por mitosis. Bueno, de 8 células van a pasar a ser 16, 32 células. Bueno, en esta etapa, cuando tenemos más o menos unas 16 a 32 blastómeras, el embrión toma esta forma, que cuando los vemos en el microscopio, los embriólogos decían, oye, esto parece como una mora, ¿verdad? No sé si has visto que las moras, pues es una bolita hecha de muchas bolitas más chiquitas, ¿verdad? Bueno, así luce un embrión en esta etapa, más o menos cuando tiene entre 16 a 32 células. Es por eso que los embriólogos decidieron llamarle mórula. ¿Por qué? Porque tiene la apariencia de una mora, ¿ok? De la mórula
pues no hay cosas muy relevantes. Ya sabemos que ya se perdió la totipotencia, sabemos de dónde viene su nombre, ¿verdad? De mórula. Y algo que sí te debes de aprender es que durante esta etapa va a iniciar la compactación, ¿ok? La compactación, aquí te lo puse para que no se te vaya a olvidar. Acuérdate que todo lo que te estoy diciendo ya viene aquí escrito, solamente no quiero que te distraigas. Entonces, la compactación es un proceso en el cual las blastómeras se van a empezar a juntar mucho con ellas, ¿ok? Entre estas blastómeras vamos a encontrar unas moléculas que se van a encargar de unirlas. Estas moléculas se llaman caderina E, ¿ok? O E-caderina, como le quieras llamar. La caderina E, si lo quieres ver así, funciona como un pegamento intercelular, es decir, agarra una célula, agarra otra y las une, ¿ok? Gracias a esta molécula. Esta caderina E se encuentra expresada en todas estas blastómeras y acuérdate que permite la compactación, que ahorita vamos a hablar más de ese procesito. Entonces no te preocupes. Ahora, hay algo que también debes de conocer y es, pues, ¿qué onda con el embrión? ¿No? O sea, es como si fuera su pequeña trama, ¿no? Que tiene el embrioncito durante su transporte, ¿no? Y este transporte del embrión, acuérdate que es alrededor de todo el tracto reproductor femenino, ¿no? Entonces, no todo, sino más bien dentro de la trompa de falopio y cavidad uterina. Entonces, como recordarás, aquí más o menos encontrábamos al ovario que liberó a un ovocito junto con la corona radiada, fue transportado hacia la ampolla de la trompa de falopio donde fue fecundado y resultó la formación de esta célula de aquí que dijimos que recibe el nombre de cigoto, ¿ok? Recordemos, este cigoto va a empezar a pasar por divisiones de segmentación hasta llegar a la etapa de mórula, ¿no? Que veíamos aquí, que ocurría la compactación, ¿ok? Entonces, más o menos, la mórula dijimos que se forma en el día 3 y 4, ¿ok? Como lo puedes ver aquí. Entonces, más o menos, el embrión por ese día 3 y 4 estaría aquí. Ya se estaría acercando a lo que es la cavidad uterina, ¿ok? Acuérdate que todo este transporte fue completamente de manera pasiva gracias a el epitelio, a las células que están conformando, revistiendo a toda la trompa de falopio, ¿verdad? Ya ves que la clase pasada de fecundación te comentaba que estas células tenían cilios, ¿verdad? Que eran como unos vellitos que van barriendo todo lo que está dentro de la trompa uterina y van transportando al embrión hasta la cavidad uterina, ¿ok? Entonces nos quedamos aquí en la mórula que inició el proceso de compactación. ¿Qué sigue? Bueno, resulta que esta compactación no es general en todas las células de la mórula, sino que encontramos más compactadas a las blastómeras del centro, mientras que las blastómeras de la periferia suelen tener uniones más laxas, ¿ok? ¿A qué me refiero con más laxas? Pues más blandito, más suavecito, más elástica, ¿no? Entonces, estas uniones que son más laxas permiten que se vaya acumulando líquido entre las blastómeras del centro y las de la periferia, ¿ok? Este líquido va separando a estas blastómeras del centro de la periferia y termina formando a un blastocisto, ¿ok? Que si te fijas aquí, tenemos un embrión que ya está cambiando demasiado, o sea, ya pasamos de ser una bola de células a ya ser una estructura un poquito más complicada, ¿no? Entonces, en esta etapa le llamamos al embrión blastocisto, ¿ok? Eso no se te puede olvidar. Hay personas que dicen blatocisto, blatocito, no, es blastocisto, ¿ok? Entonces, el blastocisto es un embrión o está conformado por distintos tipos de células, ¿ok? Aquí ya empezamos a encontrar diferenciación, ¿ok? Es decir, ya no les vamos a llamar blastómeras a todas las células que lo están conformando. ¿Por qué? Porque las blastómeras del centro, que te dije que se compactan un poquito más, van a terminar formando este grupo de células que puse aquí en azul, que se llama macizo celular interno o también llamado embrioblasto, ¿ok? Entonces las blastómeras del centro terminan formando al embrioblasto, mientras que las de la periferia que quedaron separadas por el líquido van a terminar formando a este grupo de células que se llama macizo celular externo o trofoblasto, ¿ok? Entonces, el embrioblasto es ese grupo de células
que se van a encargar de formar al embrión como tal, mientras que el trofoblasto es ese grupo de células que se van a encargar de formar a la placenta. ¿Ok? Es por eso que hablábamos de tejidos embrionarios y extraembrionarios, ¿no? Entonces, los tejidos embrionarios son formados por el embrioblasto, los extraembrionarios, como la placenta, son formados por el trofoblasto, ¿ok? Además, yo te había comentado que se empezó a llenar de líquido todo esto entre las blastómeras del centro y la periferia y terminó formando a esta cavidad. Entonces, esta cavidad que tiene el blastocisto dentro de él se llama blastocele, ¿ok? Acuérdate, para embrio, para que se te quede todo el semestre, cele hace referencia a una cavidad, ¿ok? A un espacio. Entonces, tenemos un blastocisto que tiene un embrioblasto, un trofoblasto y un blastocele. Además, este blastocisto sigue siendo rodeado por la zona pelúcida, ¿ok? Y además, así, pues tú observas que tiene una forma esférica, ¿no? Igual que la Tierra, que tiene un polo norte y un polo sur, al blastocisto también le podemos reconocer polos, ¿ok? En este caso, el polo hacia donde se orienta o hacia donde encontramos el macizo celular interno o el embrioblasto, le llamamos polo embrionario, mientras que el polo opuesto, donde solamente encontramos células del trofoblasto, le llamamos polo abembrionario. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que conforma a un blastocisto, que si te fijas, el blastocisto ya se encuentra casi entrando a la cavidad uterina. Más o menos en el día 5 lo vamos a encontrar aquí, en este pequeño espacio estrecho que es la comunicación entre la cavidad uterina y la trompa de falopio, al cual le llamamos istmo de la trompa de falopio. ¿Ok? En medicina, un istmo, así, ISTMO, un istmo es un espacio que es estrecho, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el istmo de las fauces detrás de la cavidad oral y tenemos también el istmo de la trompa de falopio, ¿no? Que es esa región más estrecha de la trompa de falopio. Y hay algo interesante. No sé si tú recuerdas qué hormona debería estar actuando para esta etapa del ciclo menstrual. O sea, recordemos que todo esto está sucediendo en la segunda mitad del ciclo menstrual y de hecho en la primera semana de esa segunda mitad de la fase lútea, ¿ok? Entonces, si tú recuerdas, en esta etapa está actuando la progesterona, hormona que además de llevar a cabo la vasodilatación en el endometrio, llevar a cabo esta maduración de las glándulas para que empiecen a secretar mucho de su contenido, además de eso, también se va a encargar de relajar el músculo liso de esta zona para permitir el paso del embrión, de tal manera que el istmo se vuelve un poco menos estrecho para poder permitir el paso de este blastocisto hacia la cavidad uterina, ¿ok? Entonces, se empieza a formar, ya dijimos, un trofoblasto o macizo celular externo, un embrioblasto o macizo celular interno, formamos un blastocele, que es una cavidad llena de líquido dentro del blastocisto, y además reconocimos los polos embrionario y el polo abembrionario. Para esta etapa, el blastocisto aún continúa con la zona pelúcida, pero eventualmente unas horas o al día siguiente, esta zona pelúcida se va a perder, ¿ok? Este proceso se llama eclosión del blastocisto, lo vamos a ver cuando veamos la clase de implantación, ¿ok? Entonces, hasta esta etapa, hasta la etapa de blastocisto, era fundamental que la zona pelúcida siguiera conteniendo a todas las células del interior para que, como te digo, alguna de estas no se fuera aparte y fuera a formar un producto totalmente nuevo, ¿no? Un embrión nuevo a partir de alguna de estas células que se haya desprendido, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que ahora se pierda la zona pelúcida? Si dijimos que nos estaba ayudando a contener a todas estas células, bueno, una vez que el blastocisto llega a la cavidad uterina, este blastocisto, aquí en esta etapa, en la etapa de blastocisto, va a comenzar a implantarse, ¿ok? Y el encargado de la implantación es este trofoblasto. Para que el trofoblasto pueda implantarse correctamente, es necesario primero que se pierda la zona pelúcida, de tal manera que el trofoblasto va a hacer contacto directo íntimo con la capa compacta, o sea, la más interna
del endometrio, la que está en contacto con la luz de la cavidad uterina. ¿Ok? Ahora, acaba la primera semana en esta etapa de blastocisto, más o menos en el día 5, 6. Inicia la implantación, ¿verdad? E inicia la segunda semana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la segunda semana? Bueno, como puedes observar, aquí tenemos ya un blastocisto, el cual ya no cuenta con la zona pelúcida ni los cuerpos polares, ¿ok? Podemos seguir observando el trofoblasto alrededor de él, pero además, algo interesante es que el embrioblasto, si te fijas, ya cambió de colores, ¿ok? Y es que el embrioblasto va a diferenciarse también, a su vez, en dos capas o dos tejidos, ¿ok? Uno que se va a encontrar dorsal, que se llama epiblasto, y uno que se va a encontrar ventral, que se llama hipoblasto, ¿ok? Si te fijas, el hipoblasto es el que se encuentra en contacto con esta cavidad del blastocisto que le llamábamos blastocele, ¿ok? Entonces se empieza a diferenciar un epiblasto de un hipoblasto y es aquí cuando marcamos la aparición del segundo eje del embrión y este es el eje dorso ventral, ¿ok? Sabemos que el epiblasto siempre se va a encontrar dorsal y el hipoblasto siempre se va a encontrar ventral. Por lo tanto, cuando observamos la diferenciación de ambos en el embrión, ya con solo ubicar el epiblasto podemos encontrar la región dorsal y con ubicar el hipoblasto podemos encontrar la futura región ventral. Es por eso que en esta etapa se define el eje dorso ventral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, dentro del epiblasto vamos a encontrar también acumulación de líquido, ¿sabes? Cuando se formaba esta cavidad dentro del folículo, que era el antro folicular, se acumulaba líquido entre las células y se formaba esa cavidad. Cuando se formó esta cavidad en el blastocisto, se acumulaba líquido entre las células y se formaba la cavidad. Lo mismo va a suceder ahora dentro del epiblasto. Dentro de estas células del epiblasto se empieza a acumular líquido que empieza a separar esas células y va formando una cavidad. Esta cavidad que se forma dentro del epiblasto recibe el nombre de cavidad amniótica, ¿ok? Y toda la cavidad amniótica está siendo revestida por células llamadas amniocitos, ¿ok? Acuérdate que cito se refiere a célula y ya la palabra anterior pues, es para el órgano o tejido que está formando, ¿no? Por ejemplo, hepatocito, ¿no? Célula que forma parte del hígado. En el caso del amnios, reciben el nombre de amniocitos, ¿ok? Estos amniocitos son formadas por células del epiblasto que se comienzan a aplanar y empiezan a tapizar toda esta pared de la nueva cavidad. A este proceso donde se aplanan las células y empiezan a tapizar toda la pared, le conocemos como delaminación. ¿Ok? Por su parte, el hipoblasto también va a comenzar a formar una cavidad, ¿ok? Pero esta cavidad se va a formar en dirección hacia lo que era el blastocele. Esta nueva cavidad que va a estar formando el hipoblasto recibe el nombre de saco vitelino, ¿ok? Entonces, pausa tantito. ¿Qué estamos observando? Durante la segunda semana vamos a encontrar, acuérdate, segunda semana de dos láminas, ¿verdad? Una dorsal, que es el epiblasto, y una ventral, que es el hipoblasto, ¿ok? Recuerda que todas estas imágenes que estábamos observando hasta ahorita eran cortes transversales, ¿verdad? Por ejemplo, esta de aquí, esta de acá, esta de acá. Bueno, ¿qué pasa si yo observo ese embrión desde afuera sin hacerle ningún corte? Yo observaría algo más o menos así, ¿ok? Durante la segunda semana, estas células que formaron a las dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, adoptan una morfología o una forma de disco, ¿ok? Es por eso que durante esta semana, la segunda semana, obviamente, al embrión le llamamos disco plano bilaminar o disco bilaminar, ¿ok? ¿Por qué? Porque adoptan esta morfología de disco, siendo la cara dorsal o la región dorsal de ese disco formada por el epiblasto y la cara ventral formada por el hipoblasto, ¿ok? Si te fijas, dorsal al epiblasto encontramos a la cavidad amniótica, que esto está aquí, y ventral al hipoblasto encontramos al saco vitelino primario, ¿ok? Entonces, ya vimos esto, la formación del epiblasto, del hipoblasto,
y de la cavidad amniótica. Recuerda que todo esto ocurre durante la segunda semana. Entonces, al final de la segunda semana vamos a encontrar un embrión más o menos así, ¿no? Que tiene dos láminas y dos cavidades, cavidad amniótica y cavidad del saco vitelino. Entonces tenemos dos láminas, una dorsal, una ventral, dos cavidades, una dorsal y una ventral. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con este producto? Luego vamos a seguir observando cortes transversales. Acuérdate que es como si yo hiciera un corte aquí. Entonces, observo que algunas células del saco vitelino primario se empiezan a desprender hacia este espacio de aquí, ¿no? Que era el blastocele, este espacio. Y empiezan a llenar todo este espacio por células mesenquimatosas, ¿ok? Acuérdate, hay un término que debes de conocer para embrio y es el término de mesénquima, ¿ok? Mesénquima hace referencia a un tejido indiferenciado, ¿ok? A un grupo de células que están formando un tejido indiferenciado. Este tejido indiferenciado o este mesénquima puede provenir de distintas capas embrionarias, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar más de ello. Entonces, primero que nada, a partir de células del hipoblasto se forma mesénquima, ¿verdad? Mesénquima que va a estar siendo desprendido de estas paredes del saco vitelino y este mesénquima se va a diferenciar en mesodermo, ¿ok? Acuérdate, no es lo mismo hablar de mesénquima que hablar de mesodermo, ¿ok? Este mesénquima se puede diferenciar o puede ser o puede provenir de mesodermo, cualquiera de las dos, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que mesénquima es cualquier tipo de tejido indiferenciado. Ya el apellido se lo pones tú dependiendo de dónde proviene este tejido indiferenciado. Entonces, se empieza a formar este mesodermo alrededor de lo que es el saco vitelino primario y de la cavidad amniótica y recibe el nombre de mesodermo corial o mesodermo extraembrionario. ¿Ok? Entonces, si te fijas, para el final de la segunda semana ya tenemos tres tejidos, ¿no? Tenemos un epiblasto, tenemos un hipoblasto y tenemos alrededor, rodeando todo el embrión, un mesodermo corial o también llamado mesodermo extraembrionario, ¿ok? A veces no le suelen poner mucha atención los alumnos a este tejido, pero es un tejido fundamental, ya que va a formar también parte de la placenta y al cordón umbilical. Por lo tanto, es un tejido que es indispensable, ¿no? Para la correcta formación y nutrición del embrión conforme se va a ir desarrollando. Entonces, ¿cuándo aparece el mesodermo corial? Aparece en la segunda semana a partir de células que se desprendieron de este saco vitelino primario, ¿ok? Además, el trofoblasto ya se va a ver diferenciado en dos tejidos, ¿no? Que va a formar es el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, ¿ok? Cuando veamos la clase de implantación y la de placenta, vamos a hablar mucho más a detalle de los derivados de estos dos tejidos, ¿ok? Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Por el momento, lo que debes de conocer es que ambos son tejidos que se diferencian a partir del trofoblasto, ¿ok? Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. ¿Ok? Ahora, ¿qué empieza a suceder? Bueno, resulta, ya sabes que aquí nos encantan formar cavidades y es que en este mesodermo corial también se va a empezar a acumular líquido y este líquido va a comenzar a formar una cavidad y esta cavidad que se está formando entre dos láminas de mesodermo corial, una que rodea todo el embrión y otra que rodea a toda la pared, todo este espacio de aquí recibe el nombre de celoma extraembrionario. A su vez, al momento que se estuvo formando el celoma extraembrionario, el saco vitelino primario quedó constriñido, es decir, como que lo apretaron. No sé si alguna vez has apretado un globo con agua, ¿no? Que lo aprietas de aquí y sale como un abombamiento para acá. Bueno, eso es algo similar a lo que le pasó al saco vitelino por la formación de este celoma extraembrionario, lo que terminó formando al saco vitelino secundario, ¿ok? Lo que sucedió es que esta parte que se abombó, por decirlo así, la parte que no se constriñó de este saco vitelino fue expulsada o fue, pues, ya, vete para allá tú, ¿no?
que es el saco vitelino primario, ¿ok? Se quedó convertido o pasó a ser el quiste exocelómico, ¿no? Entonces, el saco vitelino primario es constriñido, termina formando al saco vitelino secundario y los restos de este saco vitelino primario quedan formando a esta pequeña bolsita de aquí que se llama quiste exocelómico, ¿ok? Como tal, el quiste exocelómico ya no lo volvemos a ver. Lo que debes de conocer es que son los restos, por decir así, del saco vitelino primario, ¿ok? Y ahora queda constituido el saco vitelino secundario o definitivo, ¿ok? Como le quieras llamar. Entonces, para el final de la segunda semana, ahora sí, justo antes de entrar a la tercera semana, tenemos un embrión con esta conformación, ¿no? Un epiblasto, un hipoblasto, una cavidad amniótica, un saco vitelino que ahora ya es un saco vitelino secundario. Además, todo el embrión se encuentra rodeado por una capa de mesodermo extraembrionario y tapizando sus paredes de toda esta vesícula coriónica por otra lámina de mesodermo extraembrionario. Y entre estas dos láminas encontramos todo este espacio que se llama celoma extraembrionario. ¿Ok? Acuérdate que celoma hace referencia a cavidad. ¿Ok? Inicia la tercera semana e iniciando la tercera semana va a iniciar un proceso llamado gastrulación. ¿Ok? Entonces, tú a lo mejor todavía no lo conoces, pero todos nuestros tejidos, tu cerebro, tus ojos, tus labios, tus dientes, tu lengua, tu estómago, tu vejiga, riñones, etcétera, todos fueron formados por tres capas embrionarias. A partir de estas tres capas se van a desarrollar todos los tejidos de tu cuerpo, ¿ok? Todos los aparatos y sistemas. Estas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ok? Entonces, pon mucha atención a lo que te voy a empezar a platicar. La gastrulación es un proceso que va a ocurrir durante la tercera semana. ¿Y qué onda, no? ¿Qué es lo que pasa durante este proceso? Bueno, como tal, la gastrulación se refiere al proceso de formación de las tres capas germinales, esas que te acabo de mencionar, ¿no? Y estas tres capas germinales, lo importantísimo que debes de saber es que van a ser formadas a partir del epiblasto, ¿ok? Solamente del epiblasto. El hipoblasto no va a contribuir o hasta ahorita no se conoce que contribuya a alguna de estas tres capas germinales. Entonces, como tal, cualquiera, ectodermo, mesodermo y endodermo, van a ser formadas solo por el epiblasto, ¿ok? Y vamos a meternos un poquito más a detalle en cómo va a formar el epiblasto a estas estructuras. Lo primero que debes de saber es que la primer señal, así el primer indicio de que ya comenzó la gastrulación es la aparición de esta estructura de aquí que se llama línea primitiva, ¿no? Es esta que te ponía aquí. Entonces, la línea primitiva aparece en la mitad caudal del embrión. Entonces, esta es la región cefálica, esta es la región caudal. Que en esa mitad caudal va a aparecer una línea en el epiblasto que se llama línea primitiva y con esto marcamos ya el inicio de la gastrulación. ¿Ok? Ahora, hay otras estructuras que aparecen además de la línea primitiva durante la gastrulación. Algunas de estas son el nodo primitivo, que es esta estructura de aquí. Ahorita vamos a hablar más a detalle de ellos. Tenemos la fosita primitiva que se encuentra justo caudal al nodo primitivo, que es este pequeño agujerito, si lo quieres llamar así. Y tenemos a la línea y surco primitivos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar más a detalle. Lo que va a estar sucediendo durante la gastrulación es que las células del epiblasto van a atravesar por un proceso llamado transición de epitelio a mesénquima, ¿no? De epitelio, o sea, un tejido que ya está bien conformado, bien acomodadito, a mesénquima. O sea, van a pasar de ser algo que ya estaba bien hechecito a ser algo indiferenciado, ¿no? Parece que fuera al revés, ¿no? Que primero eres indiferenciado y luego ya termina siendo un epitelio. Bueno, en el caso de la gastrulación, no. Primero, este epitelio que estaba siendo conformado por el epiblasto pasa a convertirse a mesénquima, que son estas células que tienen esta morfología como estrellada, como que cada quien para su lado, ¿no? Si te fijas, tienen formas muy irregulares. Bueno, esto es a lo que le llamamos mesénquima.
y se va a empezar a desprender, se van a empezar como a descamar, ¿no? Esto le llamamos desepitelización, ¿ok? Entonces se empiezan a desprender algunas células del epiblasto hacia aquí, hacia la línea primitiva. Y es que dentro de la línea primitiva encontramos esta pequeña grieta que se llama surco primitivo, ¿ok? Entonces no te vayas a confundir. La línea primitiva es solamente lo que se ve por fuera, ¿no? Lo que tú puedes observar aquí, pues veo una línea, esa es la línea primitiva. Pero si tú te acercas, imagínate que te pusieras aquí, ¿no? Aquí estás tú, y te pusieras a observar aquí, dentro de la línea primitiva, tú observarías esta grieta que es el surco primitivo y como tal, las células del epiblasto van a estar migrando a través de este surco primitivo para internalizarse, para quedar entre el hipoblasto y el epiblasto, ¿ok? Entonces, como tal, primero estas células van a reemplazar a todo este hipoblasto por el endodermo, ¿ok? Que es esa nueva capa germinativa, ¿no? Entonces, se reemplaza primero a todo el hipoblasto y a su saco vitelino por endodermo, ¿ok? Después de que ya reemplazaste a todo el hipoblasto y formaste al endodermo, es necesario formar al mesodermo, que es este que te puse aquí como en rojito, ¿no? Entonces empiezan a formar al mesodermo y ya por último, una vez que ya ha quedado conformado el endodermo, el mesodermo, el hipoblasto, las células que se quedaron aquí terminan diferenciándose en el ectodermo, de tal manera que ahora nuestro embrión va a quedar algo así, ¿no? Como un sándwich, teniendo un ectodermo dorsal, un endodermo ventral y entre ellas teníamos al mesodermo. Ojo, este mesodermo no es el mismo que el mesodermo extraembrionario. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que este mesodermo sí se encuentra dentro del embrión, por lo tanto este es mesodermo embrionario o intraembrionario, ¿no? Muy diferente a este mesodermo extraembrionario que dijimos que contribuye a la formación de la placenta y del cordón umbilical. El mesodermo que se formó durante la gastrulación es el que se va a encargar de formar huesos, músculos, corazón, etcétera, ¿no? Entre otras. Entonces, son muy diferentes y no los vayas a confundir. Cuando se formó el mesodermo como tal, desde la segunda semana, ¿verdad? Que empezó a formarse el mesodermo extraembrionario, pero el mesodermo intraembrionario, el que va a formar los derivados musculoesqueléticos, cardíacos, renales, etcétera, es el mesodermo que se formó hasta la tercera semana durante la gastrulación, ¿ok? Y hay algunas cositas que también debes de saber, y es que durante la gastrulación se va a definir el eje izquierda a derecha. Si te fijas, pues ya había comentado, ¿no? Que la línea primitiva aparece en la mitad caudal. Entonces, el eje cráneo caudal o anteroposterior, por obvias razones, ya está definido, ¿no? Porque ya sabemos que la línea primitiva aparece en la mitad caudal, ¿ok? Entonces, eje anteroposterior ya lo teníamos definido, ¿no? Desde la etapa bicelular. El eje dorsoventral ya lo definimos desde la segunda semana que se formó el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, ¿cuál eje nos falta? Nos falta el eje izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, este eje izquierda a derecha va a ser definido gracias a esta estructura de aquí, que es el nodo primitivo. El nodo primitivo son un grupito de células que se pone aquí craneal a la línea primitiva, al surco primitivo y a la fosita primitiva. Y lo que tienen estas células de característica especial es que también tienen algo llamado monocilio. O sea, ¿te acuerdas de los cilios? Que eran esos pelitos que te decía. Bueno, estas células también tienen, pero tienen solamente un cilio. Un cilio que siempre gira en la misma dirección. Siempre está haciendo así un movimiento como el del parabrisas de un carro, ¿no? Así, uno para acá, otro 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 para acá. Bueno, al momento que van migrando las células, este movimiento provoca gradientes, gradientes de factores de crecimiento, de factores quimioatrayentes, etcétera, etcétera, lo cual provoca que algunas células se vayan hacia la derecha y otras se vayan a la izquierda. Es por eso que el nodo primitivo es el encargado, es el maestro del eje izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, eso no se te puede olvidar. Ahora, entonces, ¿para qué nos sirve la línea primitiva y la fosita primitiva? Bueno, las células que vayan a entrar a la línea primitiva y luego vayan a pasar por el surco primitivo son las células que van a formar al endodermo, al mesodermo y al ectodermo.
¿ok? Son las que van a formar a las tres capas germinativas. Entonces, ¿para qué sirve este agujerito, ¿no? Que es la fosita primitiva. Bueno, la fosita primitiva sirve para las células que van a formar a la notocorda, ¿ok? Eso ya lo tienes aquí anotado. Ahorita vamos a hablar de qué chinteguas es la notocorda, ¿no? Por mientras, debes de conocer que estas células que pasen por aquí, solo por aquí, por la fosita primitiva, van a formar a la notocorda, ¿ok? Y de hecho eso está muy estudiado, de hecho está estudiado hasta qué van a formar las células que pasan por esta parte de la línea primitiva, las que pasan por aquí y las que pasan por acá, ¿no? Pero eso ya está muy, muy clavado y ni siquiera viene en tu libro, ¿no? Entonces no te preocupes por eso. Lo que sí es que las que pasan por la fosita primitiva, esas sí las debes de conocer, van a formar a la notocorda, ¿ok? Entonces, ya se formó, ¿verdad? El mesodermo, el ectodermo, el endodermo, ¿ok? Y el embrión quedó con esta conformación, ¿no? Como de sandwichito. Una vez que se forman estas tres capas germinativas, damos por terminada la gastrulación, ¿ok? Pero hay más eventos que suceden durante la tercera semana, ¿ok? Entonces vamos a hablar de estos eventos que suceden prácticamente después o justo durante la gastrulación, al momento de que están acabando, estos procesos se sobreponen, ¿ok? Es lo que debes de conocer, se están sobreponiendo, pero los vamos a estudiar por separados para verlos de manera más fácil, ¿no? Y más sencilla. Ahora, la notocorda, ¿no? Ahorita hablábamos de la notocorda. Bueno, la notocorda es un pequeño cordón de mesodermo que encontramos justo en la línea media, que es este que te estoy poniendo aquí. Acuérdate que un cordón en medicina, una disculpa por eso, en medicina era una estructura que es tubular, pero no tiene luz o cavidad dentro, ¿verdad? Si tenía luz o una cavidad es un túbulo, si no tiene luz es un cordón. ¿Ok? Entonces, la notocorda es un cordón de mesodermo que se encuentra en la línea media. Es por eso que también es llamado mesodermo axial, ¿ok? Y tiene una función muy importante que es la inducción del sistema nervioso central. Ahorita vamos a hablar de él también. Entonces, ¿cómo se empieza a formar la notocorda? Porque ahorita no hablamos de ella. Bueno, dijimos que las células que migraban por aquí, por la fosita primitiva, van a entrar y van a formar a este mesodermo de la línea media, que es el mesodermo axial, ¿no? En este caso, tenemos un corte sagital de un embrión que está gastrulando, ¿no? Está llevando a cabo la gastrulación. La notocorda inicia formándose como esta estructura llamada proceso notocordal, el cual sí tiene una cavidad dentro. A continuación, el proceso notocordal lo que va a hacer es, si lo quieres ver así, es que se va a desextender y después se va a volver a doblar o a enrollar sobre sí mismo, pero una vez que termina de enrollarse, esta luz que tenía dentro va a desaparecer. Una vez que termina este proceso, es que ya tenemos conformada a la notocorda o mesodermo axial. Lo más importante que te debes de llevar tú sobre la formación de la notocorda es que durante este proceso aparece un pequeño espacio, un pequeño conducto que va a comunicar la cavidad amniótica con el saco vitelino, ¿ok? Es este espacio de aquí y recibe el nombre de conducto neuroentérico, ¿ok? Eso lo tienes anotado, no te preocupes. El conducto neuroentérico, acuérdate que aparece durante la formación de la notocorda, comunica cavidad amniótica con saco vitelino y posteriormente, cuando termina de formarse la notocorda, el conducto neuroentérico desaparece, ¿ok? Acuérdate que es una comunicación transitoria entre estas dos cavidades, ¿ok? Es de lo más importante y lo más anti-100 que te puedes llevar sobre la formación de la notocorda, ¿ok? Posteriormente, pues no sé si te acuerdas, ¿no? El mesodermo había quedado así, ¿no? Como un sándwichito, era como un jamoncito, ¿no? Posteriormente, este mesodermo tiene que comenzar a segmentarse, ¿ok? Se va a empezar a dividir en distintos tipos de mesodermo, si lo quieres ver así. Entonces ya empezábamos a hablar del mesodermo que se encuentra justo en la línea media, que es la notocorda o mesodermo axial, ¿verdad? Tenemos a los lados de la notocorda, los dos lados de la línea media, estas condensaciones de mesodermo
que se llaman somitas. Entonces, el mesodermo que se encontraba a los lados del axis del eje se llama mesodermo paraaxial. El que se encontraba justo sobre el eje se llama mesodermo axial. Entonces tenemos mesodermo axial y mesodermo paraaxial. El mesodermo paraaxial a su vez se va a condensar, va a formar unos pequeños bloquecitos que se llaman somitas, ¿ok? Los somitas son unidades que van a formar a distintos tejidos, ya sean huesos como vértebras, costillas, parte incluso de la base del cráneo, ¿ok? También van a formar músculos, músculos de las extremidades, músculos de la cara, músculos de la lengua, músculos del tronco, del abdomen, etcétera, ¿no? Entonces, estos también los debes de conocer, los vamos a ver más a fondo cuando veamos segundo parcial. Los primeros temas son sobre los derivados de los somitas, ¿ok? Ahorita lo único que debes de saber que se encuentran a los lados de la línea media y también son llamados mesodermo paraaxial, ¿ok? A los lados de este mesodermo paraaxial encontramos este mesodermo de aquí que recibe el nombre de mesodermo intermedio, ¿ok? El mesodermo intermedio es el encargado de formar a grandes rasgos al aparato urogenital, es decir, riñones, va a contribuir a la formación de los uréteres y también a la formación de las gónadas, ya sea ovarios, ya sean testículos e incluso a la formación del útero. ¿Ok? Entonces el mesodermo intermedio es muy importante que lo vayas conociendo y que vayas ubicando más o menos qué es lo que va a formar. ¿Ok? Entonces acuérdate, aparato urogenital, riñones, uréteres y genital de gónadas, ¿no? Ya sean ovarios o testículos. Y por último, el más externo, el que está más hacia afuera, por decirlo así, para no decir su nombre, ¿no? Es el mesodermo lateral, el que se encuentra pues más lateral, ¿no? Entonces el mesodermo lateral, si te fijas, tiene una curiosidad y es que se va a dividir en dos láminas, ¿ok? Una lámina que va a ir y va a rodear a todo el saco amniótico o toda la cavidad amniótica que se llama mesodermo somático, este de aquí, y una parte o una lámina que va a ir y va a rodear a todo el saco vitelino. Este se llama mesodermo esplácnico, ¿ok? Cualquiera de estos dos tiene epónimos. El mesodermo somático también es llamado mesodermo parietal y el mesodermo esplácnico también es llamado mesodermo visceral, ¿ok? Entonces el mesodermo somático va y rodea a todo la cavidad amniótica y además se une con el amnios y el ectodermo para formar a la somatopleura, ¿ok? Somatopleura, mientras que el mesodermo esplácnico va y se une con el endodermo para formar a la esplacnopleura, ¿ok? Cualquiera de estas dos, la esplacnopleura y la somatopleura, van a formar membranas que recubren nuestras cavidades corporales, ¿ok? Igual lo vamos a ver cuando veamos segundo y tercer parcial, ¿no? Solamente te estoy dando como cierta introducción a esto para que no nomás te quedes con lo que dice en la imagen, ¿no? Y te vayas en blanco de la clase. Entonces, acuérdate, mesodermo lateral se divide en mesodermo somático y mesodermo esplácnico, ¿no? El somático se une al ectodermo y forma la somatopleura y el esplácnico se une al endodermo y forma la esplacnopleura, ¿ok? Acuérdate, de hecho, esplácnico quiere decir lo mismo que visceral. Esplacnos hace referencia, la palabra significa vísceras, pero en griego, ¿no? Entonces por eso se llama mesodermo esplácnico o mesodermo visceral, ¿ok? Ahora que ya vimos cómo se segmentó el mesodermo, pues hay que ver cómo se formó esta cosa, ¿no? Esta cosita de aquí que nadie está hablando de ella, ¿verdad? Es el tubo neural y corresponde al primordio del sistema nervioso central, es decir, médula espinal y cerebro, ¿no? Entonces vamos a hablar de la formación del sistema nervioso y es que algo muy interesante en embrio es que hay dos sistemas que se van a empezar a desarrollar desde la tercera semana. Estos dos sistemas son los primeros en formarse en el embrión. Uno es el aparato cardiovascular, que en esta ocasión no lo revisamos cuando vemos tercera semana, o sea, ni siquiera hablamos de él, lo vemos hasta que vemos cardio en segundo parcial.
Y el que sí vamos a empezar a hablar de él es el sistema nervioso central. Entonces, acuérdate que este proceso, ahorita hay que ubicarnos, seguimos durante la tercera semana, todo esto ocurrió en la tercera semana, tercera semana, tercera semana, ¿no? Todo esto está ocurriendo durante la tercera semana. Y es que la notocorda, la notocorda produce o expresa dos factores. Uno se llama noggin y otro se llama cordina. ¿Ok? Estos dos factores son factores que van a llevar a cabo señalización. Y esta señalización va a terminar con la inducción de la formación del sistema nervioso central. ¿Ok? Vamos a hablar de ello un poco. Entonces, el ectodermo el ectodermo es un tejido que en toda su superficie se encuentra expresando la proteína BMP4, ¿ok? Estas son las siglas para proteína morfogénica ósea número 4, BMP4, ¿ok? En entre todas las consecuencias que tiene la expresión del BMP4, la más importante que debes de conocer es que el BMP4 va a inhibir el desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, mientras el BMP4 se encuentre expresado aquí en el ectodermo, el sistema nervioso central no se va a formar. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, una vez que se forma la notocorda, si te fijas aquí todavía no observamos al mesodermo segmentado, lo vemos así como si fuera un jamoncito, ¿no? La notocorda empieza a expresar noggin y cordina, los cuales adivina qué, son inhibidores de BMP4. Por lo tanto, estamos inhibiendo al inhibidor, no es como si estuviéramos bulleando al bully, ¿no? Entonces, estamos perdón, al inhibidor que era BMP4. Al inhibir a BMP4 vamos a permitir, ahora sí, la formación del sistema nervioso central, ¿ok? ¿Por qué el sistema nervioso central no se forma en todo el ectodermo? Porque estas concentraciones altas de noggin y cordina pues se encuentran aquí, por encima de la notocorda, de tal manera que solo el ectodermo que se encuentra por encima de la notocorda es el que se va a comenzar a diferenciar en el sistema nervioso central. Y todo comienza con la diferenciación de este ectodermo en neuroectodermo. Estas células del neuroectodermo empiezan a engrosarse justo por aquí, por encima de la notocorda y forman una placa, ¿verdad? Que recibe el nombre de placa neural, que es este engrosamiento de ectodermo de aquí. Posteriormente, esta placa neural va a comenzar a crecer de sus bordes y estos bordes de la placa neural que empiezan a crecer reciben el nombre de pliegues neurales, ¿ok? Los pliegues neurales van a comenzar a plegarse, como su nombre lo dice, y empiezan a crecer y plegarse en una dirección en específica. Esta dirección es dorsal, ¿ok? Acuérdate que cuando hablamos de dirección de movimiento le ponemos AD al final, ¿no? Entonces es una dirección dorsal y medial, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero, si lo quieres ver así, hacen este movimiento, ¿no? Si lo descomponemos, es primero hacia atrás y primero y después hacia el medio, ¿no? Hacia medial. Entonces es primero dorsal y luego medial, ¿ok? La dirección o el movimiento que van a estar llevando a cabo estos pliegues neurales. Entonces crecen los pliegues neurales y se fusionan de tal manera que van formando a esta estructura en forma de tubo que recibe el nombre de tubo neural. De hecho, mientras se están formando estos pliegues y aparece este pequeño surco, también le podemos poner nombre y recibe el nombre de surco neural, ¿no? Entonces es placa neural, pliegue neural, surco neural y tubo neural, ¿no? No tiene pierde, ¿no? Todo acaba en neural. Además, hay un grupo de células que se encontraban aquí en los extremos o en las puntas o en las crestas de estos pliegues neurales y reciben el nombre de células de la cresta neural, las cuales una vez que se haya formado el tubo neural, que haya quedado internalizado aquí en el embrión, se van a desprender, se van a separar del tubo neural y van a formar dos grupos de células a los lados del tubo neural que se llaman células de la cresta neural.
estas células tienen una característica especial y es que tienen una migración activa muy, muy cabrona, ¿no? Lo que van a hacer es que se van a ir a la cabeza, al cuello, tórax, abdomen, a distintos órganos y van a formar parte de cada uno, aunque sea una pequeña contribución, van a ir a dejar algo. Es por eso que, bueno, yo estuve con un doctor, el doctor Octavio, muy buen doctor de embrio, y él siempre decía que la cresta neural es como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Entonces es algo que está en todos lados y va y, aunque sea, va y pone una pequeña contribución dentro de estos órganos o tejidos a los que vaya a migrar, ¿ok? Entonces, por el momento no vamos a meternos en detalles de a qué tejido va a ir las células de la cresta neural, sino que conforme vayamos viendo, pues, desarrollo del corazón, desarrollo del intestino, etcétera, vamos a ir viendo cómo llegaron estas células de la cresta neural y en qué contribuyeron, ¿no? Ahorita lo que debes de saber es que van a ir a migrar a todo el cuerpo del embrión y van a ir a contribuir a formar distintas estructuras, ¿ok? Entonces, hay algo y es que el tubo neural, aquí tenemos un embrión con mucha imaginación, ¿ok? Tenemos un embrión el cual está llevando a cabo la neurulación, lo cual se refiere al proceso de formación del tubo neural, ¿no? Durante la tercera semana. Y es que el tubo neural, te fijas, una vez que inicia a cerrar, inicia desde la región cervical torácica del embrión, es decir, inicia su cierre como desde aquí, ¿ok? El tubo neural. De tal manera que todavía quedan sus extremos abiertos. Estos extremos abiertos del tubo neural reciben el nombre de neuroporos, ¿ok? Y tenemos un neuroporo craneal que se encuentra aquí en la región craneal y un neuroporo caudal que se encuentra aquí en la región caudal, ¿ok? Entonces, este neuroporo craneal va a cerrar más o menos en el día 25, mientras que el neuroporo caudal va a cerrar en el día 27, ¿ok? Es importante que me lo aprenda esto, súper importante. Ojo aquí con lo que te voy a decir, pon mucha atención. Cuando te pregunten sobre el cierre de los neuroporos, te lo pueden poner fácil y preguntarte en qué día, ¿no? Directamente en qué día cierran, pues ya sabes, ¿no? Neuroporo craneal, día 25, neuroporo caudal, día 27. ¿Qué pasa si te quieren atorar un poquito más con esta pregunta? Bueno, no te van a preguntar los días de los neuroporos, te van a preguntar en qué semana cierran, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues, ¿qué tiene de dificultad, ¿no? O sea, si es el día 25, día 27, le vas a poner que en la quinta semana. No, ahí te va, o en la tercera, acuérdate. Primera semana va desde el día 1 hasta el día 7, ¿ok? Luego, la segunda semana va desde el día 7 hasta el día 14, ¿ok? Porque hay muchas personas que piensan que la segunda semana inicia, pero hasta el día 14, no, en el día 14 acaba. ¿Por qué? Porque en el día 15 ya inicia la tercera semana hasta el día 21, ¿ok? Posteriormente, día 21 al día 28, estamos hablando de la cuarta semana. Por lo tanto, el cierre de los neuroporos en el día 25 y día 27 corresponde a la cuarta semana, ¿ok? Entonces te lo pueden preguntar en el día o te pueden preguntar en qué semana cierran, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. Y ahora, ¿qué otras cosas son relevantes del cierre de los neuroporos? Algo súper importante que debes de entender es que el cierre de los neuroporos representa el final de la neurulación. Por lo tanto, también te pueden atorar aquí a ver si comprendiste. Y es que, ¿en qué semana inicia la formación del sistema nervioso central? Es decir, ¿en qué semana inicia la neurulación? Inicia en la tercera semana. ¿Cuándo acaba? Cuando cierran ambos neuroporos, ¿ok? Cuando cierran estos neuroporos, día 25, día 27, o sea, cuarta semana. Estamos hablando de un proceso que inició en la tercera semana, pero concluyó hasta la cuarta semana. Y esto es pregunta de examen, ¿ok? Sobre neurulación. Una vez que terminamos esto, pues tenemos a un embrión que ya más o menos tiene esta morfología, ¿no? Tiene un tubo neural, tiene su notocorda, los somitas, tiene mesodermo intermedio, mesodermo lateral, tiene una cavidad amniótica, tiene un saco vitelino,
un tubo neural y además tiene células de la cresta neural. Y esta conformación es la que termina, es con la que terminamos la tercera semana, ¿ok? Justo después de estos eventos va a iniciar el plegamiento del embrión para pasar de ser un disco que en este caso es un disco trilaminar, ¿verdad? Porque después de la gastrulación teníamos tres láminas, un disco trilaminar, a ser ya un embrión tubular, ¿ok? Que es el embrión tubular, es el embrión ese que tiene forma como de camaroncito que todos conocemos, ¿no? Que todos hemos visto alguna vez en alguna imagen. Entonces, con esto terminamos la clase de primeros estadios del desarrollo. Lo que sigue es ver el plegamiento y ahora sí vamos a observar lo que es el plan corporal básico del embrión a partir de lo que vamos a observar la siguiente clase, de lo que se terminó formando con el plegamiento del embrión. A partir de eso se van a desarrollar todos los aparatos y sistemas, ¿ok? Entonces, comprende muy bien este tema para que puedas comprender el tema de plegamiento que está muy sencillo y a partir de eso ya todo lo que veamos el resto del semestre de aparatos y sistemas se te haga muy sencillo, ¿no? Entonces, recuerda que soy Ernesto García, estás en MedTraining y muchas gracias por habernos acompañado durante esta clase. Voy a terminar de compartir la pantalla y voy a concluir la grabación. Muchas gracias.